Amistad de Puebla presenta. ¿Cómo están, querida familia? Muy buenos días. Estamos en este su programa, Él es. Hoy tenemos un programa muy interesante que seguramente le va a bendecir mucho. Estamos hablando acerca de la palabra viva de Dios. Vivir en la palabra de Dios. Ahora mismo, en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación. Nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Visítenos porque encontrará cosas muy especiales para su provecho. También les queremos decir que aquí en la Hacienda de la Amistad tenemos los domingos 3 reuniones. La primera de ellas a las 9 de la mañana, la segunda a las 11:30 acerca del Espíritu Santo y la tercera a las 12:45. Si usted se da prisa, usted podrá estar aquí con nosotros. También nos puede visitar a través de youtube.com/ElesExpande. Encontrará también ahí programas anteriores que seguramente le harán recordar cosas importantes para su vida. Como les dije, es un programa muy interesante. Cada vez que se habla de la palabra de Dios es algo muy importante para nuestras vidas. Así que no se mueva, en un momentito continuamos con ustedes. Vivir en la palabra de Dios. Qué importante y qué seguro es para nuestras vidas hacer esto. Estamos en este su programa, Él es, y estamos hablando acerca de vivir en la palabra de Dios. Y lo primero que debemos mencionar es que el poder más grande que existe sobre la faz de la tierra es precisamente la palabra de Dios. La palabra que Dios mismo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Fíjese cómo empieza mencionando, es viva, o sea, es algo vivo y eficaz, o sea, tiene poder y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y por esta razón es tan importante para nosotros, para usted, para mí, para toda la humanidad, el entender que esta es la palabra de Dios, que nos ha legado como una herencia para que podamos apegarnos a ella y podamos vivir aquí en la tierra en armonía con Dios y en armonía con nuestros semejantes. Aquí mismo, en este libro de Hebreos, en el capítulo número 11, habla acerca de la fe y nos dice cosas muy interesantes a partir del versículo 1. Dice esto: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, fue hecho el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios habla, se hacen las cosas. Dios habló y todo fue hecho. Dios dijo y todas las cosas estuvieron en su perfecto orden.
Ese es el poder de la palabra de Dios. Y hemos estado estudiando ya con anterioridad acerca de caminar con Jesús. Pero llegamos a la conclusión que para caminar con Jesús y seguir sus pisadas, necesitamos necesariamente caminar a través de lo que nos dice la palabra de Dios. El Evangelio, según San Juan, en el capítulo número 1, nos habla acerca de quién es la palabra. Y yo le quiero decir algo, Jesucristo es la palabra viva de Dios, es el verbo de Dios que vino a la tierra, se hizo carne, habitó entre nosotros y nos habló la palabra de Dios. Dice aquí, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es, la palabra es Dios, y el verbo es Cristo, y Cristo es la palabra. Y la palabra de Dios vino en la persona de Jesucristo, quien vino a hablarnos de parte de Dios para que nosotros pudiéramos entender mucho mejor cómo es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, las cosas son hechas. Nosotros podemos ver a través del libro de Génesis, en toda la creación, cómo Dios fue hablando. Y al hablar fue mencionando las cosas que Él deseaba crear. Y así lo hizo. Y fue creando cada una de las cosas que vemos y que no vemos. Hasta que llegó al final y ahí creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo que dijo Dios fue hecho. Dios dice y se hace una realidad. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y lo hizo con un propósito, que viviera aquí en la tierra como el Señor de la tierra, el que señoreara en todas las cosas en la tierra que Él había formado. El haber creado la tierra y el universo entero tiene sentido única y exclusivamente por la máxima creación de Dios, que es el hombre. Si el hombre no existiera, todas las demás cosas creadas no tendrían ningún sentido. Pero el hombre existe. Dios le creó conforme a su imagen y semejanza. Y ahora, a pesar de que el hombre ha tenido tantos fracasos y tantas debilidades, Él nos restaura, nos vuelve a poner en un orden especial, y eso lo hace a través del verbo, a través de Jesucristo, a través de su palabra. Vamos a ir un breve corte y en un momentito estamos con ustedes. Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo. Aquí es donde nos ponemos de acuerdo. Todo fue hecho por Dios, ¿cómo? A través de su palabra. Entonces, el poder creativo de Dios está en lo que Él dice, en lo que Él habla. Porque Él tiene el poder en su boca, en el aliento de su boca, para crear todas las cosas.
Y Él nos ha dejado esta herencia. Dios nos ha dejado la herencia de su palabra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para que nosotros podamos tomar de estas riquezas aquí en nuestra vida y podamos vivir conforme a su plan, conforme a su propósito en cada uno de nosotros. Dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada. Mire, esto de inspirada es el neuma en el griego, neuma. Y neuma es como el soplo, como el aliento que sale del mismo corazón de Dios, del mismo pensamiento de Dios, de la misma sabiduría de Dios para crear vida, para crear vida. Y dice, toda la Escritura es el neuma, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios desea que el hombre, a pesar de haber caído, a pesar de que tenemos problemas y dificultades, a pesar de tantas y tantas cosas, podamos ser personas perfectas. Ahora, esto no trata de una perfección al máximo, sino está hablando de un anhelo de Dios de que nosotros seamos capacitados, seamos entrenados, seamos llenos de Él a través de su palabra, para que seamos capacitados para toda buena obra, como Él dice, enteramente preparado. Entonces, el poder de Dios está a nuestro alcance. Y este poder de Dios está en la palabra. En la palabra. Se encuentra en su palabra. Y por eso estamos hablando de vivir en su palabra. Dios nos prepara, nos capacita para vivir aquí en la tierra conforme a su voluntad. Y nos bendice, nos instruye, pero también nos bendice. Dios no solamente habló para que las cosas fueran hechas, fueran creadas. Ya vemos que es la vida de Dios transmitida a cada cosa creada. Hay vida en lo que Dios crea y Dios nos creó dándonos vida. Ahora bien, Él desea también, no solamente eso, sino habla para bendecir. Mire qué increíble, qué extraordinario que nosotros podamos entender que la bendición viene de Dios y que nosotros también debemos anhelar que Dios nos bendiga, porque el poder de Dios está en el neuma, en el aliento, en lo que Dios menciona. Y si Dios nos bendice, entonces nosotros seremos bendecidos, pero con un propósito. Seremos bendecidos también para bendecir. Los padres de familia que son bendecidos por Dios, bendecirán a sus hijos, bendecirán a sus familiares, bendecirán a sus amigos, aún a sus vecinos, etc. ¿Cómo lo hacen? A través de la palabra. A través de la palabra encontramos las bendiciones de Dios. Por eso es tan importante que permanezcamos en su palabra y que conozcamos su palabra. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré como a nadie. Yo haré que tengas multitud de descendencia. Serás una persona muy, muy bendecida, pero con un propósito, para bendecir a los demás. Y es exactamente lo que Dios nos dice a nosotros. Yo les quiero bendecir y los voy a bendecir, pero el propósito es que ustedes también aprendan que la bendición que Dios trae a su vida es para que ustedes la puedan compartir con los demás. Si usted no tiene bendición que dar, entonces no puede darla. Si usted no tiene la bendición de Dios en su corazón, ¿con qué va a bendecir a los demás?
Por eso es tan importante el que podamos descubrir en la Escritura esa bendición que Dios está entregando a su propia vida, que le está dando el aliento de Dios que es vida, para que usted también pueda transmitir vida a otras personas. Esto es lo que queremos. Y en verdad, la palabra viva de Dios es el Señor Jesucristo. Y si queremos conocer más a Dios, necesitamos conocer más de la palabra y conocer más de Jesús. Tenemos que aprender cómo leer la palabra de Dios. Y eso lo vamos a entender en unos cuantos momentos. Vamos a ir a un breve corte y volvemos para que podamos aprender cómo leer la palabra de Dios. No se separe de su televisión. Repasando la historia. Las 7 declaraciones "Yo soy" de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Repasando la historia. Entonces, tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Desgraciadamente, y lo digo con tristeza, se nos considera un pueblo que lee poco. Pero yo creo que cada vez que hay más cristianos en México, y ya somos más de un 10%, se lee más, porque la gente está leyendo la palabra, está leyendo libros que hablan acerca de pasajes de la palabra. Y yo considero que es cuestión de aprender y obtener el hábito de la lectura para que podamos ser personas que entendamos, que recibamos y que tengamos la herencia, las riquezas y la bendición de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender a leer la palabra de Dios. Ahora, le voy a decir algunas cositas. En ocasiones, gente menciona, leer la Biblia es aburrido. Le quiero decir que eso es lo que el diablo quiere que usted crea. Es una mentira. La Biblia es fascinante y está llena de relatos que nos enseñan a vivir en todos los niveles. Otros mencionan esto. Es que no le entiendo. Esto también es una mentira de Satanás. Cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, viene a nuestro corazón. Y la misma Escritura nos menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que el Espíritu Santo, que ya mora en nosotros, nos enseña. Esto es, nos hace entender la palabra de Dios. Así que esto también es una
mentira. Un pretexto muy frecuente es que no me da tiempo. Mire, esto yo no sé si es una mentira de usted o es una mentira del diablo, pero como quiera es una mentira, porque todos tenemos tiempo para leer la palabra. Usted seguramente pasa varias horas haciendo otras cosas, a lo mejor hasta viendo televisión, chateando por su teléfono, yo no sé qué haga, pero debe tener tiempo, 30 minutos, para poder leer la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a hacer esto y obtenemos este hábito, seremos muy bendecidos. Por esto es que le digo que no hay ningún pretexto para hacer esto. Usted y yo tenemos la capacidad de poder leer la palabra, de poder entenderla, de poder bajarla a nuestro corazón, que haya fe que se produce a través de la misma palabra y que podamos obtener por medio de la fe y la gracia de Dios todas las bendiciones que hay en la palabra. ¿Cómo vivir en la palabra si no la conocemos? Por eso es importante el día de hoy el estar platicando acerca de esto. Y por eso yo quiero presentarles lo que ha sido una gran bendición para nuestra congregación y para miles y miles de personas que buscan este propósito, obtener el hábito de la lectura. Y esto es el tiempo con Dios. Este es un libro de lectura bíblica en pequeñas porciones que se lee cada día. Cada día usted tiene determinada cantidad de palabras y de versículos de la Biblia que son ya perfectamente estudiados para que usted pueda alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Si usted hace correctamente lo que menciona aquí en este libro, la Escritura, entonces usted tendrá o empezará un día maravilloso, un día en el que ha estado con Dios, ha pasado un tiempo con Dios. De la misma manera, tenemos este otro libro, Cutie Life, que es exclusivamente para adolescentes. Adolescentes que andan entre los 11, 12 hasta los 15, 16 años, más o menos personas que están en secundaria, un poquito más, y que es un libro también acorde a la edad, pero que diariamente se puede leer en pequeñas porciones la Biblia, la palabra de Dios. Esta es Biblia, palabra de Dios, que usted lee en pequeñas porciones cada día, pero que aplica en su vida. Y para concluir, para rematar, para terminar con todas las personas que están en casa, ahora tenemos este otro libro, Yejo, Te amo Jesús. Este es un libro devocional para niños, para que diariamente también lean la Escritura. Y obviamente es acorde a la edad. Niños entre 5 o 6 años que ya han aprendido a leer y que pueden estar hasta los 11 años con este libro para pasar después al Cutie Life, que es de adolescentes, y después al TCD, jóvenes y adultos en casa. Así que es para todos, es para toda la familia. Me encanta esto, me encanta esto. Me encanta esto porque eso significa alimento de vida, el neuma, el aliento de Dios, que está transmitiéndose a toda la familia. El Señor Jesús, en un momento que fue tentado por Satanás, Él le respondió de esta manera en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no, nuestra vida no es solamente comida y bebida y trabajo y estudio y esto. Mire, vivimos por lo que Dios nos da a través de su palabra. Y yo quiero darle 5 pasos muy sencillos para que podamos
aprender a leer la Biblia a través de estas pequeñas porciones que, por ejemplo, tenemos en el Yeho para niños, tenemos también en el Cutie Life para adolescentes y tenemos también en el TCD Tiempo con Dios para adultos y jóvenes. El primero de ellos es ora. Tenemos que, antes de empezar, reconocer que existe Dios y tenemos que decirle: Señor, aquí estoy, voy a leer, quiero estar en tu presencia, ayúdame. Segundo paso, lee. Tiene que leer el pasaje, 10, 12, 14 versículos, los que sean, para que usted empiece a masticar, empiece a leer lo que dice la palabra. 3, medite. Meditar es como masticar varias veces. Es estarlo haciendo y buscando cuál es la profundidad del mensaje. Y aquí es donde recibimos la ayuda del Espíritu Santo que nos hace entender lo que hay ahí o lo que llame nuestra atención. El cuarto paso es escriba. En cada uno de estos libros hay espacios para que usted pueda escribir lo que más llame su atención. Y lo escribe. Esto es lo que Dios me dijo hoy para mí. ¿Sabe qué es eso? Su pan, el pan de vida que Dios está dando a usted en ese día. Escríbalo. Y por último, el siguiente paso, el 5, es aplíquelo en ese día. Aplíquelo en su vida. Recibí esto de Dios, ahora lo voy a aplicar en mi vida inmediatamente. Este es el plan. Y por eso esto ha tenido tanto éxito. Por eso es que tenemos tanta gente haciéndolo, porque en verdad la gente está obteniendo el hábito de la lectura. Y ahora toda la familia, Tiempo con Dios, jóvenes y adultos, Cutie Life, adolescentes, Yeho, niños, es para todos. Y por esta razón queremos invitarles a que ustedes lo puedan adquirir. ¿En dónde? En Amistad Comunicaciones. El teléfono es 222-303-0200. La página web www.amceditorial.com. Recuerde, la palabra de Dios es viva. Y le voy a repetir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queremos que usted también aprenda a leer la palabra. Esto está a su alcance. La próxima semana continuaremos con este tema: vivir en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.